Vamos a desarrollar nuestra clase 4 de tecnología mecánica, en la cual nos vamos a referir a los procesos de fresado. Específicamente, en este primer video corto, nos referiremos a las operaciones de fresado. Para introducirnos en el proceso, veremos un video corto referido a un fresado de una superficie alabeada, es decir, una superficie en 3 dimensiones, para lo cual vamos a utilizar una fresa semiesférica de metal duro integral. Si ustedes observan, la pieza presenta una superficie bastante rugosa, dado que evidentemente fue antes desbastada, y en este video estamos viendo concretamente la operación de terminación. El material de la pieza que se está mecanizando es un acero que tiene 850 Newton por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Vamos a hablar de algunas particularidades que tiene el proceso de fresado y que básicamente surgen de que se trata de una herramienta rotativa. Por este motivo, los filos de las herramientas de corte entran en contacto con el material a mecanizar durante una fracción de cada una de las revoluciones a la que la herramienta gira. Como consecuencia de esta situación, vamos a tener un esfuerzo variable, que es lo que nosotros estamos observando en esta gráfica. Esa variación de los esfuerzos se va a traducir en impactos, y entonces, en el fresado tenemos un corte interrumpido, en donde el filo deberá tener necesariamente una tenacidad elevada para poder soportar estas cargas variables. Y hay otra particularidad asociada también al movimiento de rotación, que es la variación térmica que se produce sobre el filo de la herramienta de corte durante el mecanizado. Como por cada revolución hay un ángulo de contacto en el cual la herramienta corta y toda la otra fracción angular hasta completar la revolución no corta, el filo se está continuamente calentando y enfriando. Ese suele ser también un aspecto particular de la operación de fresado. En las operaciones de fresado, el movimiento principal de corte lo tiene la herramienta y está dado por la rotación, es decir, basta que la herramienta está rotando para que ni bien toque el material genere un desprendimiento de viruta, pero para poder hacerlo en forma continua necesitará del movimiento de alimentación o de avance que habitualmente lo tiene la pieza. ¿Cómo se pueden clasificar las operaciones de fresado? La clasificación más general lo divide concretamente en dos tipos, en el frontal y periférico. En cuanto a cómo pueden ser diferenciados, podemos decir que mientras en la operación de fresado frontal el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie mecanizada, en el fresado periférico el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada. Y acá quiero hacer hincapié en no confundir la disposición del eje de la máquina herramienta, sea esto una fresadora vertical u horizontal, con el tipo de operación. Por cuanto nosotros podemos realizar operaciones de fresado periférico en una fresadora vertical, cuando hacemos una operación de contorneado en el cual la superficie mecanizada resulta ser paralela al eje de la herramienta. ¿Alguno de los dos métodos de fresado puede ser subclasificado? Sí, el periférico. Puede ser subdividido en dos tipos, oposición y concordancia. Aquí a la izquierda tenemos una operación de fresado frontal en donde el eje de la herramienta vertical es perpendicular a la superficie mecanizada, que está indicada con la letra A. A la derecha tenemos una operación de fresado periférico en donde el eje de la herramienta horizontal es paralelo a la superficie mecanizada A. El frontal es típico de las operaciones de planeado,
en tanto que el periférico lo es de aquellas operaciones de contorneado, como ya vamos a verlo en videos sucesivos. Vamos en consecuencia a ver un video en relación al fresado frontal. Fíjense que se trata de una herramienta, si mal no recuerdo, creo que es de 7 cortes por cara. Estamos haciendo una operación que resulta ser un plano, el que genera la herramienta de corte. En el mismo video vamos a tener la posibilidad de observar cómo se llevan la placa mecanizada a un mármol en un laboratorio de metrología y hacen una medición de la rugosidad con un rugosímetro portátil, obteniendo una rugosidad media aritmética RA de 1,943 micrómetros. Ahora vamos a ver una operación de fresado periférico, en este caso realizada con una fresa de metal duro integral. Al principio de la operación, la herramienta trabaja en el interior de una ranura, pero ahora vamos a observar cómo produce un contorneado en el perímetro del material. Ahí tenemos la operación de fresado periférico. En cuanto a aquellos dos métodos que decíamos puede subdividirse el fresado periférico, tenemos a la derecha el fresado en concordancia, lo que tenemos que observar en la zona donde se produce el corte, que el sentido de rotación de la herramienta y el movimiento de alimentación coinciden. Entonces, a este se lo llama de concordancia descendente porque la herramienta comienza cortando en la parte más alta y va hacia la parte más baja, o down milling, que sería descendente en inglés, ¿no? En el esquema de la izquierda tenemos el fresado en oposición. En la zona de corte, el movimiento de rotación con el de avance se oponen. Se lo suele denominar también ascendente porque el filo de la herramienta trepa sobre el material, o lógicamente upmilling. Nosotros podemos dar una serie de ventajas de cada uno de estos procesos, aunque en realidad el más recomendable, siempre que sea posible aplicarlo, es el fresado en concordancia. Concretamente, en esta transparencia tenemos las ventajas de este proceso. Fíjense que la fresa, por el sentido de corte, empuja la pieza contra la mesa. Entonces, estamos transmitiendo los esfuerzos de mecanizado hacia el piso, que es lo natural. Después, el corte lo estamos iniciando sobre la superficie del material que queremos eliminar y la salida se hace sobre la superficie mecanizada. Este tipo de proceso, por una cuestión que vamos a comentar más adelante, es el ideal para las fresadoras de control numérico o los centros de mecanizado. En cuanto al fresado en oposición, ¿qué pasaría si esta superficie tuviéramos un óxido? Vamos a suponer que nuestro material a mecanizar es un acero que viene laminado de la siderurgia y tiene una cascarilla, un óxido de hierro que es muy abrasivo. Lo ideal es que el corte lo hagamos no golpeando los filos en concordancia sobre la superficie con la cascarilla, sino hacerlo en oposición para cortar desde el material metálico. Y después hay otra situación en la cual es ventajoso el proceso en oposición, que es aplicarlo en las fresadoras convencionales, en las cuales suele existir un juego entre la tuerca y el tornillo que impulsan el movimiento de alimentación de la mesa. Lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Aquí tenemos una fresadora con la designación normalizada de sus ejes. A la mesa le corresponden el eje longitudinal, que es el más largo, el eje X, el eje transversal, Y, y el eje que permite ajustar la altura de la herramienta, concretamente el eje Z. Cada uno de estos ejes son movidos por un sistema de tornillo que gira en el interior de una tuerca y esa tuerca va asociada, por ejemplo, a la mesa, que es lo que estamos observando en esta transparencia que sigue.
Acá tenemos concretamente el tornillo, la tuerca. Acá hay una pieza intermedia que vincula la tuerca con la mesa, que no está dibujada en este esquema, y este es uno de los soportes correspondiente al tornillo. En el otro extremo habrá otro soporte y estará también el servomotor que genera la rotación para poder producir este movimiento de avance, ¿no es cierto? Entonces decíamos, en las máquinas convencionales hay un juego, que es esto blanco que se observa acá, entre la tuerca, que es lo celeste, y lo gris, que es el tornillo. Entonces, si yo no quiero tener inconvenientes de rotura, concretamente en la fresa, de la única manera que en el fresado periférico yo puedo garantizar que va a haber un contacto continuo entre la tuerca y el tornillo es en el fresado en oposición, en donde siempre están haciendo fuerza en sentido opuesto. En cambio, si yo la hago trabajar en concordancia, al inicio del corte, la fresa va a tender a arrastrar la mesa. ¿Cuánto? El juego. Y lo que va a pasar seguramente es que se rompa la fresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eliminar el juego? Se puede trabajar de dos maneras. Al juego se le denomina en inglés como backlash. Lo que se hace es trabajar con una tuerca partida. Fíjense que esta tuerca que está celeste en el esquema de arriba está dividida en dos en el esquema de abajo y están vinculadas entre sí mediante un tornillo de manera tal que de un lado la tuerca aprieta, comprime una de las caras de la rosca del tornillo y del otro lado lo hace sobre la opuesta, de manera tal que el juego se elimina. Otra forma de eliminar el juego es a través de nuevo, de utilizar tuercas partidas, pero en este caso por medio de un resorte, es decir, trabajando como atracción. En el esquema de abajo podemos observar el sistema que se utilizan en las máquinas de control numérico, que son concretamente los husillos y tuercas a bolas recirculantes, en los cuales se interpone un conjunto de bolillas de rodamiento entre el perfil de la rosca de la tuerca y el perfil de rosca del tornillo a los efectos de minimizar la fricción, y por otro lado se utilizan tuercas partidas para eliminar el juego. Esas son necesidades que imponen el sistema de control, el sistema CNC, para no tener inestabilidades en el lazo de control. Yendo a las herramientas de corte, las hay de diente recto, como la que tenemos aquí a la izquierda, o de diente helicoidal, que lógicamente las de dentado helicoidal generan un corte progresivo, pero como contrapartida nos van a producir una fuerza en sentido axial que deberá tener que ser compensada por la máquina herramienta, ¿no es cierto? En cuanto a los ángulos de la fresa, evidentemente que son exactamente los mismos que de una herramienta de torneado que cualquier otra herramienta de corte. Es decir, vamos a tener un ángulo beta, que es el ángulo de filo, el ángulo sólido de la cuña, y después tenemos el ángulo de incidencia, que corresponde al de la cara de incidencia mirando a la superficie mecanizada, y sabemos que tiene que ser positivo, y el ángulo de ataque, que tiene que ver con la formación de viruta, y que en todas estas fresas son positivos los ángulos de ataque. Ahora, muy bien, nosotros podemos tener fresas del mismo diámetro pero con distinto número de dientes. A mayor número de dientes va a resultar una productividad más alta, pero lógicamente vamos a necesitar una máquina herramienta más potente. El corte se va a hacer más progresivo y estable, cosa que es bueno desde el punto de vista del proceso. Como contrapartida vamos a tener un menor espacio para alojar la viruta, que no suele ser un inconveniente porque concretamente en el fresado la viruta suele ser corta por el tipo de proceso que es interrumpido, ¿no es cierto? El corte mismo. Así como existe esta situación en las herramientas de acero rápido,
que eran las de la transparencia anterior, también tenemos la misma condición para las fresas con insertos. Entonces tenemos las fresas de paso grande con pocos dientes, las fresas de paso normal y las fresas de paso reducido, digamos con muchos dientes de corte. Y bueno, lógicamente que cada una de ellas va a tener su mejor campo de aplicación. Las de paso reducido permiten aumentar la productividad, se suele utilizar si el material tiene tendencia a formar viruta corta y bueno, no va a generar mucho volumen de viruta, va a ser ideal. También para los materiales termoresistentes que requieren de un proceso de corte que tenga la mayor continuidad posible. Y cuando vamos hacia el lado opuesto, las de paso grande, lógicamente las vamos a emplear en máquinas en donde tengamos una potencia limitada, máquinas chicas, herramientas con un voladizo elevado. En cuanto a la geometría de los filos de los insertos, suele haber tres tipos concretamente. El filo L de light o ligero o liviano, el filo M de mediano o de medium y el filo H que es de heavy o pesado, ¿no? Obsérvese que tanto el filo M como el filo H tienen un ángulo de incidencia, un ángulo de ataque negativo. De ahí que estos filos son filos muy robustos a los cuales uno los puede exigir en términos de las profundidades de pasada y los avances por diente. Por el contrario, el diente de geometría L es de estos tres el más agudo, el que permite hacer un mecanizado ligero, que reduce los esfuerzos de mecanizado y nos permite mejorar la terminación superficial. Bien, en cuanto a los mejores métodos de fresado, siempre que sea posible es bueno que haya al menos 2 dientes en contacto para que no haya mucho golpeteo durante el mecanizado. En las operaciones de fresado frontal es importante que el diámetro de la fresa sea mayor que el ancho a fresar, al menos un 20%. Como vamos a ver en una transparencia un poquito más adelante, descentrar la fresa provoca un aumento del ángulo de abrace, posibilitando incrementar el número de dientes usando la misma herramienta. De esta forma, el corte se vuelve más progresivo. Este es un concepto muy interesante. No quiere decir que siempre nos permita aumentar en 1 el número de dientes, pero en ocasiones sí, y eso lo logramos sin cambiar de herramienta de corte, lo que, bueno, es importante, ¿no? La última idea es que en el fresado frontal, mecanizar con menos de la mitad del diámetro asegura hacerlo en concordancia o en oposición, como lo vamos a ver en una transparencia más adelante. Como ya dijimos, en las máquinas CNC es mejor utilizar la concordancia y en las máquinas convencionales la oposición. Se deben evitar los grandes voladizos. Por voladizos nos referimos a estas longitudes, o sea, evidentemente cuando yo ofrece con esta herramienta, la operación va a ser menos estable que cuando yo utilice esta otra, que es más corta y de igual diámetro. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los voladizos? Que empeoran la terminación superficial de lo que estamos mecanizando y también se reduce la vida de los filos. Entonces, mejor posición, trabajar descentrado, lo que hace es generar un incremento del ángulo de contacto. Este arco es mayor que este otro. Entonces puede pasar que el proceso se vuelva a tener un número de diente en contacto mayor, en 1. Y el mejor método, si nosotros ponemos justo el vértice de la fresa trabajando, digamos, en el ancho de fresado, acá tenemos concordancia y acá tenemos oposición. La gente de Sandvik, esta transparencia es de Sandvik, nos dice que más es lo mejor, menos no es lo ideal, y cuando ellos descartan un tipo de operación directamente nos lo tachan con una cruz.